Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tercera sesión, planificación y operación, norma ISO 45001-2018. Los temas a revisar son planificación, apoyo y operación. La planificación tiene que ver con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. El capítulo 6, si bien es la planificación, está dividido en diferentes secciones. Una es la 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dentro de las etapas de generalidades nos dice que la planificación del sistema de gestión pues debe considerar, como lo hemos visto, el contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el alcance del sistema y los riesgos y oportunidades. Dentro de estos riesgos y oportunidades nos hace una mención de asegurarnos que el sistema de gestión para la seguridad puede realmente lograr los resultados que se han previsto en su aplicación o en su desarrollo, contextualización. Es necesario que también se haga un adecuado análisis o aborde de riesgos desde el punto de vista para prevenir o reducir los efectos no deseados y también el lograr la mejora continua de nuestros procesos. Al determinar los riesgos y oportunidades, pues nos dice aquí es que es necesario abordar los peligros, los riesgos para la seguridad y otros riesgos que se pudieran presentar, que más adelante iremos viéndolos, las oportunidades y otras oportunidades, los requisitos legales y otros requisitos. Esto es interesante desde el punto de vista de cómo se conceptualiza la norma ISO 45001. Otra parte importante es mantener la información documentada de estos riesgos y oportunidades y los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar estos riesgos y oportunidades. Es la norma que no contempla riesgos y oportunidades como algo dependiente de otra norma internacional. En un momento dado los invito igual a que cursen uno de nuestros talleres llamado ISO 9001 o ISO 31000, que es gestión de riesgos. Pues vamos a ver en esa norma que nos habla cómo se gestionan los riesgos desde el punto de vista del análisis, identificación, análisis y evaluación de riesgos y tratamiento de. En este caso, la norma, al hablar de riesgos laborales y peligros, pues ya tiene inherente o dentro de conceptualización de los riesgos, de la gestión del riesgo. Entonces, la planificación, pues aquí nos habla que no tiene que ver dentro del concepto de la generalización, es que no es un evento único, sino que es un proceso que está constantemente revisando el contexto, las necesidades, expectativas, verifica y anticipa situaciones que estén cambiando, sobre todo si de pronto estoy haciendo una nueva maquinaria, nuevos procesos, ya lo veremos un poquito más adelante a detalle, la gestión del cambio. Sin embargo, es entender esta parte de que es un proceso constante de identificación, de dónde están esos riesgos y oportunidades para el trabajo, para el sistema de gestión de la seguridad. Es muy independiente el sistema de gestión a la seguridad, entonces, pero está compuesto bajo un enfoque sistemático. Entonces, hay que buscar de qué manera estos riesgos y oportunidades nos muestran esta identificación, esta búsqueda, nos va a ayudar a nosotros a encontrar esos efectos que nos pueden, como dice aquí el punto, prevenir y reducir los efectos no deseados, ¿no? Entonces, esos efectos no deseados, pues, ¿qué incluyen? Desde lesiones, desde enfermedades laborales. Por ejemplo, un efecto no deseado actual es el COVID, ¿no? Entonces, hablo del COVID y este tipo de enfermedades emergentes, que no solamente va a ser el COVID, sino que son enfermedades emergentes que requieren son un efecto no deseado, y pues tenemos que ver la manera de cómo puede impactar a la salud de las personas y que nos puede llevar a incumplimiento de requisitos dentro de la misma normativa nacional u otros que repercuten o pueden dañar la reputación de la empresa, ¿no? Ahorita mucha gente está tomando el tema del retorno a la normalidad ante esta enfermedad emergente, pero
puede llegar a haber alguna consecuencia el hecho de no gestionar adecuadamente la salud, el centro de trabajo, las instalaciones, puede repercutir a que las personas se contagien, no tengan y no necesariamente ahorita, sino que por alguna cuestión de salud, pues la reputación de la empresa puede verse dañada, ¿no? Entonces hay que considerar estas circunstancias y para ello es importante entender las relaciones, las interacciones de las actividades, los requisitos legales que se están marcando y sobre todo las cuestiones de mejora que puedan darse. Entre las cuestiones de la mejora del desempeño del sistema, pues podemos encontrar mejoras formas de hacer inspecciones, auditorías internas de seguridad. Cada día estamos refinando más nuestro análisis de peligros de trabajo, es decir, las cuestiones del análisis de la seguridad, las evaluaciones de las actividades del personal, los permisos de trabajo, los permisos de altura, los permisos en espacios confinados, la manera en que estamos haciendo el reconocimiento y evaluación de sustancias químicas en el centro de trabajo, cómo investigamos los accidentes, aquellas no conformidades con respecto a condiciones inseguras, cómo hacemos evaluaciones ergonómicas. De hecho, ya la norma nos empieza a mencionar la importancia de esas evaluaciones ergonómicas, de esas evaluaciones de riesgo que se puedan presentar en la prevención de lesiones. Y bueno, entre otras tantas que se pueden ir haciendo. Y lo básico es que estemos en esa capacidad de estar en las etapas tempranas de cuando se manifiesta un riesgo. Y eso lo vamos a encontrar en quizás proyectos de nuevas instalaciones o de equipos, de maquinaria. Estamos a lo mejor pensando reubicar, rediseñar un proceso, reemplazar alguna máquina, pues es el momento en que debemos de hacer esta identificación, esta etapa del análisis de riesgo y oportunidad. Bueno, pues voy a cumplir con esta norma, por ejemplo, norma 20, pues necesito reemplazar mi compresor, necesito reemplazar mi recipiente sujeto a presión, pues tengo que hacer todo este tipo de análisis para poder detectar de manera temprana, antes de tomar una decisión, cuál es la mejor práctica, cuál es la mejor condición de seguridad que me puede llevar a mí a abordar este riesgo y oportunidad, ¿no? Entonces, esos riesgos, pues yo los puedo decir como un cumplimiento a la norma 20, oye, pues voy a cambiarlo, bueno, pues voy a tener que buscar la forma de cómo determinar ese riesgo y lo puedo convertir en una oportunidad, ¿no? A lo mejor ese equipo ya me sale más caro hacer el estudio que comprar uno nuevo con todos los requisitos de norma y prácticamente estaría un riesgo convirtiéndolo en una oportunidad para la organización, ¿no? Entonces, de manera que podamos nosotros incluir todo lo que viene siendo estas tecnologías, todas estas buenas prácticas para lograr un mejor desempeño de la seguridad. Estas cuestiones también tienen que ver con la cultura de la empresa, la cultura organizacional, ampliar la competencia laboral de los trabajadores en materia de seguridad y salud. Hay una legislación nacional con respecto a la ley de educación pública, la misma ley federal del trabajo nos menciona que las personas deben ser competentes laboralmente. Es un tema importante el que hoy, por ejemplo, tú que estás tomando este curso, te enfoques no solamente a adquirir el conocimiento a través de este curso en línea y tener tu DS3 y tu diploma, no, sino que te invitamos a que lleves este esfuerzo a otro nivel y que logres la competencia, porque esto es una norma internacional. Y a lo mejor mucha gente me dice, es que, pues porque tú ofreces competencias laborales, sí, porque nosotros somos una organización, por ejemplo, que platico un poco cómo alinea esta etapa de la 45, pues nosotros precisamente por eso somos un centro de evaluación de competencias laborales. Este curso que tú estás tomando está basado en esos principios de competencia, en donde yo te estoy a través de este video orientando con la información básica, haces una actividad, ¿sí? Y haces una evaluación y de esa manera yo puedo determinar si estás comprendiendo, logrando el análisis, la aplicación, la síntesis, ¿sí? De este concepto para poder responder ante una necesidad. Entonces, es lo mismo, la norma ISO 45000 es lo que pretende, que el trabajador sea capaz de identificar los peligros, los riesgos,
¿sí? Que conozca, que comprenda las cuestiones, que aplique el uso de su equipo de protección personal, que analice el riesgo, ¿sí? Y que evalúe si es o no un riesgo para él y que en consecuencia actúe, interiorice y pueda hacer una acción de mejora constante. Entonces, todos estos procesos son importantes desde la etapa de cómo abordo y cómo realizo esta actividad. Y lo voy a concretar con la siguiente diapositiva. Dentro de las acciones para abordar riesgos y oportunidades nos dice el 6.1.2.1, ¿cómo hago esta identificación de peligros? O sea, la gente que hace este trabajo tiene que entender la estructura de la organización, los factores psicosociales, liderazgo y cultura, las actividades, si son riesgosas o no son riesgosas, si el equipo, la infraestructura, el producto, el servicio, el conocimiento de la gente, los incidentes, qué emergencias, posturas que pueden llevar a un deterioro de la salud de la persona. Estoy en un lugar donde mi situación alrededor puede llevar a un impacto hacia la comunidad, o me puede perjudicar mi vecino, o va a entrar una nueva empresa y me va a tener un mayor riesgo de incendio. Entonces, ¿cómo hago esta identificación? Mi personal que trabaja actualmente tiene estas competencias, o sea, es capaz de hacer esta identificación. Entonces, ahí nos dice claramente que la norma, la identificación de todos estos peligros y riesgos, pues debe ser de una manera proactiva y debe ser continua. De tal manera que desde que estoy conceptualizando un nuevo proyecto, ya estoy anticipándome a todos estos tipos de riesgos, y que cuando yo vaya a elegir una máquina, pues la máquina ya venga con la última modernidad en respecto a las cuestiones de seguridad, menor emisiones de ruido. Entonces todo ese tipo de factores nos van a ayudar a nosotros a reducir significativamente los efectos de accidentes y de salud. ¿Y por qué no? Por supuesto que los económicos, ¿no? Entonces hay que considerar esos peligros en la construcción, en el montaje, en los ensayos, en las pruebas, esas actividades que rutinariamente o no rutinariamente ejecuto. Igual, los invito, tenemos un curso que se llama Análisis de Riesgo Laboral, en donde vemos precisamente la identificación, análisis de riesgo, vemos la identificación de peligros y logro distinguir entre una actividad rutinaria y una actividad no rutinaria. Soy capaz de definir eso. Mi gente que está en piso está haciendo ese análisis. El personal tiene que hacerlo. El personal tiene que ser competente en la identificación de riesgos. Ya no solamente es el responsable de la seguridad, sino que el personal debe de ser competente, y es un compromiso de la alta dirección. Lo vamos a ver más adelante en competencias. Y bueno, todo este tipo de situaciones que se pueden dar, esa identificación de riesgos, pues me tiene que ayudar, ¿no? A poder lograr que mi trabajo sea más seguro, y que no tenga yo que exponerme a situaciones nuevas, que pues por querer modificar una máquina para mejorar la seguridad estoy creando otro problema, un problema de ruido, un problema de exposición a sustancias químicas peligrosas. ¿Cuáles son aquellas situaciones potencialmente que me pueden llevar a una emergencia? A lo mejor tengo un equipo que estoy usando algún componente cancerígeno, y de pronto tengo una exposición frecuente a ese componente, y se puede desarrollar a largo plazo esa enfermedad, o puede causarme una explosión o un incendio en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces también la importancia de identificar los desastres naturales, a dónde está inmersa mi compañía, dónde está puesta. Y esto a lo mejor no entra en el tema de la seguridad como nosotros lo conocemos, porque se le llama protección civil, pero la protección civil es un tema importantísimo en la gestión de la seguridad del trabajador, ¿sí? Porque pues yo no sé si al lado tengo un baldío que nunca le han dado mantenimiento, una pared que está toda enmohecida, cayéndose, a cada rato tengo minación de agua en mis techos. Eso va a deteriorar las paredes y puede presentarme ante un sismo, ante una circunstancia, una granizada, una lluvia fuera atípica, puede causar un riesgo, ¿no? En las personas, en el centro de trabajo en sí, en las instalaciones. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos puede a nosotros llevar a potenciales situaciones de emergencias. Los conocimientos, por ejemplo, simplemente
hay que ver cómo está comprendiéndose nuevos peligros, nuevos riesgos, nuevos peligros, por ejemplo, ahorita el COVID, ¿no? O sea, de qué manera se transmite, cómo, cómo se tiene que llevar estas cuestiones de cómo reducir la exposición al trabajador, y esta información cómo me está a mí ayudando a reducir esa exposición o esas situaciones de riesgo para todos mis trabajadores. Entonces, eso es en cuanto a lo que es la cuestión de identificación de peligros. Y ahora bien, la misma norma nos dice que una vez que ya los he logrado identificar, ¿cómo voy a hacer esa evaluación? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis métodos para evaluar ese riesgo? ¿Sí? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Cuál es ese método? ¿Qué método voy a usar? Un FINE, a lo mejor el más básico, a lo mejor un método de un NOPA, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cuestiones me van a ayudar a mí. ¿Cuál va a ser el método más adecuado? ¿Quién lo va a definir? La persona que lo define tiene que tener esas competencias para saber que es adecuado la forma en cómo se identifica, se analiza, se evalúa y se trata el peligro o el riesgo. Entonces, esos procesos de evaluación pues deberán considerar las operaciones y las decisiones que todos los días hace el trabajador. Entonces, fíjense nada más hasta dónde nos está llevando. Este tema nos está llevando a que el trabajador deberá de identificar esos peligros y riesgos. Claro, la organización hace su trabajo desde el punto de arriba, desde la alta dirección, pero ya la organización debe demostrar una cultura, ¿sí?, correspondiente a la cuestión de la seguridad. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa determinación? Inclusive, puedo incluir consultas y participación al trabajador para la definición de estas metodologías. ¿Cómo voy a dar el seguimiento y comunicar nuevos requisitos? Entonces, toda esta cuestión de evaluación es importante desde el punto de vista del trabajador. Ahora, esto es la evaluación y la oportunidad de mejorar. ¿Cómo voy a hacer cómo voy a lograrlo? Pues a través de la participación, de las oportunidades. Ya encontré mis riesgos, ya los evalué. Ahora, ¿qué oportunidades tengo? A lo mejor veo un riesgo, como les decía hace unos minutos, mis recipientes sujetos a presión. Tengo la oportunidad de cambiarlos, pues los hago. Y tengo un sistema más robusto, más adecuado, que se alinea a lo que estoy haciendo con mi proceso de mejora hacia lo que es la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, es importante que esto yo lo vaya conceptualizando para que me lleve a tomar una decisión basada en qué requisito legal debo de cumplir. Entonces, sí, ya identifiqué mis peligros, ya evalué los riesgos, y ahora, ¿qué norma? A lo mejor por aspecto legal obligatorio, o qué otro requisito es el que me están pidiendo, ¿no? Pues a lo mejor yo puedo cumplir con normas nacionales, pero ¿qué pasaría si el cliente me pide una norma OSHA, ¿sí?, o una norma británica? Entonces tengo que pegarme a esos requisitos, tengo que determinarlos, cómo los voy a implementar, los voy a mantener y los voy a mejorar. Dentro de los requisitos legales vamos a poder encontrarnos, por ejemplo, la legislación misma, decretos, alguna determinación de no sé, una cámara. De pronto, si yo necesito exportar, a lo mejor voy a tener que cumplir con este propósito de cámara, de asociación, ¿sí? A lo mejor algún tratado internacional, un protocolo, por ejemplo, algún contrato colectivo de trabajo, ¿sí?, algún contrato específico de algún cliente, o simplemente un acuerdo con los empleados, el sindicato, ¿no? Entonces, disposiciones de Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones nos van a llevar a nosotros a hacer un análisis de esos requisitos legales que nos van a implicar un trabajo continuo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, voy a tener que establecer un plan de acción, y ese plan de acción me va a ayudar a mí a gestionar el sistema de gestión, ¿va? Entonces, yo ya hice mi identificación de riesgos y oportunidades, de riesgos, pues ahora voy a tener que hacer mi plan de acción. Este plan de acción pues deberá de integrarse a todos los procesos del negocio, ¿sí?, desde la gestión de la calidad, la gestión y continuidad del negocio,
la gestión del riesgo, los recursos humanos, financieros, ambientales, todo lo que tenga que ver con el negocio, se debe de buscar la forma de que se integre a estos procesos el concepto de la gestión de la seguridad. Y esto nos va a ayudar a nosotros a establecer la necesidad de controles que nos ayuden a implementarlos y que esto sea cada día más adecuado en la manera de poder establecer y lograr los objetivos del sistema. Entonces, este plan de acción pues nos va a ayudar precisamente a definir estas acciones, ¿no? Y sobre todo a responder también ante situaciones de emergencia que se puedan presentar. Entonces, sí es importante que podamos nosotros establecer este análisis en todo lo largo para poder lograr el cumplimiento de la etapa de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, este plan de acción nos va a llevar hacia la etapa más importante, que es mi política, junto con esta identificación de análisis y riesgos, pues me va a ayudar a mí a definir los objetivos. Estos objetivos pues deberán de mantener y mejorar el desempeño, son los que nos van a ayudar a establecer esas funciones y niveles pertinentes y que necesitamos mejorar continuamente, ¿sí? Entonces estos objetivos nos dan a nosotros ese marco de referencia y a lo mismo que yo dije que mi política debe ser congruente y coherente y pertinente, pues esos objetivos deben de ser alineados a mi política. Entonces, coherentes a la política, pues deben ser medibles, si es posible, o dentro de evaluaciones de desempeño en ciertos términos, ¿sí? También hay mecanismos que nos ayudan a nosotros a definir ciertas consideraciones de objetivos. Hay que tener en cuenta, a la hora de establecer el objetivo, el requisito aplicable, si es un requisito legal o es contractual o es de qué carácter. Si es un objetivo, tener el 90% de cumplimiento de las normas, bueno, pues ese va a ser mi objetivo. ¿Cuál va a ser el resultado de la evaluación? Bueno, pues encontramos nuestro diagnóstico. Les invito realmente, yo creo que uno de los siguientes cursos que deben de tomar es legislación de la seguridad, para que veamos, o si ya eres experto en este tema, pues bueno, ya sabes por dónde debemos de ir ajustando esta necesidad del cumplimiento, de la evaluación, porque pues tenemos que hacer un diagnóstico de la organización, norma 030, y eso nos va a ayudar a nosotros a determinar dónde estoy parado, ¿va? Y el sistema de gestión 45001 viene a agregar un plus a muchas cuestiones de la seguridad, sobre todo en el enfoque de la cultura. Estos resultados, ¿cómo los voy a estar evaluando? Y la parte importante, ¿cómo estoy haciendo que el trabajador participe? ¿Sí? Entonces, norma 035, ya nos hace una obligatoriedad el hacer por lo menos este tipo de cuestionarios. ¿Cómo se siente el trabajador en sus cargas laborales? ¿Cómo se siente el trabajador si la empresa está cumpliendo con las normas de seguridad e higiene? Hay varios apartados que nos marcan muchísimo y esos son objetivos que podemos enlazar. ¿Cómo les doy seguimiento? ¿Cómo se comunican? ¿Y cómo se actualizan todos estos requisitos dentro de la organización? Entonces es importante que estos objetivos nos dan el panorama hacia dónde mover la organización y poder entonces de manera cualitativa o cuantitativa, pues ahora sí tener un perfil de cómo vamos, de cómo estamos logrando esa mejora dentro de nuestro mismo proceso, ¿no? Entonces, establecer objetivos también puede entrar dentro de la etapa de los objetivos que la empresa puede considerar como estratégicos o simplemente objetivos estratégicos que nos pueden ayudar a nosotros a establecer desde una mejora global, ¿sí? Acordémonos que norma ISO 45001, la principal fuente es que te permite establecer objetivos desde tres niveles. El táctico, que es una eliminación de exposición al ruido, es decir, que es un estratégico global. Y luego me dice que el táctico reduce a un nivel de instalación, por ejemplo, reducir el ruido en la fuente, ¿sí? Y finalmente el operacional, que es el confinamiento de las máquinas para reducir el ruido. Entonces estamos viendo un problema que es eliminación de exposición al ruido. ¿Cómo lo voy a lograr?
Bueno, tácticamente reduciendo el ruido en la fuente. Habré de hacer mis estudios de ruido, mis estrategias, mis identificaciones de riesgos y oportunidades para poder establecer entonces un objetivo operacional, que en este caso el ejemplo me dice que vamos a confinar, ¿sí? Entonces pudiéramos inclusive usar equipos de protección personal, pero recordemos que lo más importante es que los objetivos también tienen que responder a la jerarquía de control de la seguridad. ¿Sí? ¿Dónde vemos jerarquía de control? En análisis de riesgo. Entonces, ¿cómo voy a medirlos? ¿De qué manera van a ser? ¿Voy a hacer encuestas? ¿Voy a hacer entrevistas? ¿Observaciones? ¿Voy a volver a hacer norma 35 para ver si está ahí cumpliendo con los factores psicosociales? ¿Es el ruido una causa de que mi gente esté molesta en su trabajo? ¿Que no haya buena comunicación? ¿Que haya estrés laboral? ¿La carga de trabajo es adecuada? Estos objetivos empatan completamente con cualquiera de la norma, y ahorita la 35 yo la saco mucho a flote porque la verdad es un hito, ¿sí? Entonces yo sí la manejo muchísimo. Somos un centro de evaluación de competencia del estándar 891, que tiene que ver con la cuestión del sistema Solve, y pues por supuesto que también conocemos la norma 35 y hacemos evaluaciones. Entonces, aparte sistemas de gestión, pues entonces todo este tipo de cuestiones te ayuda a tener un enfoque global. No necesitamos tener un objetivo para cada riesgo o oportunidad, esto es una parte importante, entonces nos ayuda a tener un concepto sistemático, sí, y nos ayuda también a ir considerando una mejora continua de manera sostenida. Cuando planifiquemos los objetivos, pues debemos de determinar qué se va a hacer, ahí lo veíamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, si vamos a reducir accidentes por cortaduras, por caída, por exposición, ¿sí? Cualquier accidente, ya estoy definiendo qué voy a hacer, aquí está mi objetivo. ¿Qué recursos requiero? Bueno, pues requiero a lo mejor un curso de capacitación, a lo mejor necesito ir a hacerme una certificación con Green Seal, a lo mejor, no sé, o sea, ¿qué recursos son los que estoy necesitando? ¿Quién va a ser el responsable de ejecutar esta actividad? No, pues el gerente, oye, ok, el gerente tendrá que ver la forma de cómo se llegue todos estos recursos, cuándo lo voy a finalizar, ¿sí? ¿Con qué fecha, con qué frecuencia voy a hacer esta actividad? ¿Cómo voy a evaluar los resultados? ¿Y cómo se van a integrar estas acciones, ojo, a los objetivos, considerando todos los procesos de la organización, todos los procesos productivos de la empresa, de tal manera que nosotros podamos entonces ahora sí asignar estos recursos, asignar y desarrollar estos planes que pueden ser de multiobjetivos o simplemente de uno o dos. Entonces habrá que definirlo. Hay que examinar que estos recursos pues sean los adecuados para lograr los objetivos. Es una parte muy importante, porque muchas veces podemos plantear objetivos adecuados, pero el camino para lograrlo no es el correcto, ¿sí? O resulta ser que tenemos un muy buen camino, pero el objetivo no es el correcto. Entonces, no todos los objetivos son buenos. Bueno, más bien todos los objetivos son buenos. Lo que puede diferenciar es el medio por el que tú estás queriendo lograrlo. A lo mejor es insuficiente un curso de capacitación. A lo mejor debes de tomar, como ahorita te lo he mencionado, 3 o 4 cursos adicionales. Y no es porque yo me dedique a la capacitación, sino que es una realidad la competencia. Entonces, esto es nada más el conocimiento, porque tendrás que a lo mejor enfrentarte a situaciones donde se requieren inversiones importantes en tecnología, en equipos de protección personal, en encapsulaciones, en estudios. Entonces toda esa parte pues se va a tener que estar considerando dentro de todo un marco de cumplimiento para el logro del éxito de un sistema de gestión. Recordémonos que el objetivo general del curso es cuáles son esos elementos, aparte de interpretarles la norma, cuáles son esos elementos de éxito para la implementación de un sistema de gestión para la seguridad. Vamos a hablar del apoyo, que son los recursos, que es decir, cómo la organización va a determinar qué recursos son necesarios para establecer, implementar y mantener, mejorar continuamente el sistema de gestión, ¿sí? Recursos desde los humanos, recursos naturales, recursos de infraestructura, tecnológicos, financieros. Eso va a incluir también
Dentro de la infraestructura, la norma es muy similar a las otras, a 9001, por ejemplo, 22000, que nos refiere que incluye edificios, plantas, equipos, instalaciones, tecnologías de información. A lo mejor tengo un software que me ayuda a medir el desempeño de la seguridad. Entonces, ese es un recurso que yo necesito para poder realizar mi trabajo de una manera adecuada. Es un recurso vital, ¿no? Y bueno, aquí sí voy a hablar de la competencia. El trabajador, la empresa debe determinar la competencia necesaria de la persona que realiza el trabajo bajo su control y que afecte el desempeño de la seguridad y la salud en el trabajo. No está hablando del desempeño del sistema de gestión, está hablando del desempeño de la seguridad y salud del trabajador. Entonces la persona debe ser competente. ¿Cómo logro la competencia? A través de la educación. Y aquí es un tema muy importante. Yo la verdad siempre siempre he sugerido la importancia de la competencia. Educación y formación, pues podemos tomarla nosotros como una parte, o inclusive la experiencia como un triple, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación me va a permitir a mí obtener el conocimiento y comprender. La formación me empieza a ayudar, ¿va? Entonces son etapas importantes. Me educo, conozco, o sea, tengo conocimiento. La formación ya viene siendo una etapa como de maduración del conocimiento. Y la experiencia es, vamos a decirlo así, el producto de formación de muchos años. O sea, me he formado en varias disciplinas, me he educado en ellas y mi experiencia me consolida. Entonces yo soy capaz no solamente de comprender, aplicar, analizar, sino que soy capaz de sintetizar, de evaluar, y entonces me va a llevar al cuarto nivel, que es la identificación del peligro o la identificación de las oportunidades. Yo siempre he dicho que una persona competente es aquella que es capaz de proponer una solución a una problemática, porque para decir cómo resolver un problema o señalar un problema, yo creo que todo mundo puede señalar un problema, pero para poder ser capaz de proponer una solución, debes de ser una persona competente, y aparte que lo puedes llevar a piso. Entonces, ¿qué son esas acciones que debo de hacer para poder adquirir esta competencia? Un ejemplo de lo que estás haciendo ahorita, capacitarte. Y capacitarte puede haber mucho, pero que te ayude a desarrollar una competencia, un curso, ese es otro boleto. Entonces, sí te invito a que, como responsable de la seguridad, comiences a hacer ese trabajo con recursos humanos para desarrollar una verdadera competencia. Y que cuando tú elijas un programa de desarrollo de competencias, pues elijas gente que conoce de metodologías y que está acreditada y que sabe lo que está haciendo. Entonces, eso te va a ayudar a ti a evaluar la eficacia de lo que estás haciendo. Tú mismo vas a ver la mejora entre una cosa y otra. Y sobre todo, ojo, la norma nos menciona que debemos de mantener información documentada. La competencia es muy importante, porque la persona debe de tener en cuenta temas, por ejemplo, en ambiente de trabajo. ¿Qué medidas preventivas y de control existen en su puesto y cómo los evalúa? ¿Sí? ¿Qué requisitos legales de ley a lo mejor la persona debe de cumplir? Es decir, antes el trabajador nada más se ponía a hacer su chamba y listo, y párale. Es más, no tiene que saber nada. No, al contrario, el enfoque básicamente era cómo operar la máquina, cómo sacar más producción, cómo hacer las cosas con más calidad, sí, pero ahora viene la parte de la seguridad. ¿Qué consecuencias hay de que él no se ponga, por ejemplo, su equipo de protección personal? ¿Y cuál es el impacto para él y para otras personas cercanas? Porque es importante que él participe en la Comisión de Seguridad e Higiene, porque es importante que participe en los simulacros, ¿sí? ¿Cuáles son sus deberes? Si es que es a la mejor de la brigada, y cómo lo debes de capacitar, si realmente tiene la experiencia, una habilidad lingüística para poder dar una orden, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones hacen que el trabajador cada día sea más competente, y hacia ese rumbo va. Entonces, una parte muy importante es que la competencia también tiene que proveerle al trabajador la capacidad de entender, y perdón un poquito lo que voy a decir, pero hasta de entender si una situación de peligro, él tiene que alejarse.
y que no vaya a haber una consecuencia, ¿sí?, de que él está abandonando su trabajo, porque él es capaz de definir si le entra o no le entra a un combate con incendio. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, el trabajador y la persona debe ser competente, porque estamos hablando de su integridad y de las demás. Entonces, eso le va a llevar a él a tener una verdadera toma de conciencia, que es lo que muchas veces me dicen, ¿qué es una persona competente? Pues una persona competente es la que hace todo esto y aparte, pues toma una conciencia, se asegura que está cumpliendo con la política, con los objetivos, está consciente de incidentes, de los resultados de investigaciones, de accidentes que ocurren, ¿sí?, su capacidad para alejarse de esa situación de peligro inminente que ponga en riesgo su vida y la de los demás, cómo contribuye con su trabajo para lograr que el sistema de gestión esté correctamente trabajando y qué implicaciones y consecuencias puede él tener de que no cumpla con los requisitos. Entonces, todo este tipo de cuestiones son importantes en la toma de conciencia del trabajador. La competencia se vincula y entonces de esa manera es como ocurre. La comunicación, que es una parte importante, cómo me voy a comunicar tanto internamente en la empresa como externamente. ¿Qué ocurre si hay una situación inminente de peligro? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿El trabajador a dónde va a comunicarse? ¿Con quién va a comunicarse? ¿Bajo qué circunstancias se va a comunicar? Entonces, todo ese tipo de cuestiones tienen que definirse. ¿Qué se comunicará? ¿Cuándo se va a comunicar esa información? ¿A quién se comunicará? ¿Sí? El cómo se debe comunicar. ¿Quién es el que comunica? Eso lo ve mucho la gente de brigadas. Pero un trabajador en su área de trabajo, pues a lo mejor no es brigadista, pero debe de saber con quién debe de comunicar todo esto, ¿sí? Entonces, la organización debe establecer pues estos procesos internos o externos, y no solamente debe de comunicar al trabajador, sino a los contratistas, a los visitantes. Muchas empresas, ya la mayoría, pues ya tienen sus procesos de registro de visitantes, de contratistas, ¿sí?, visitas de la autoridad, si viene, cómo debo de conducirme ante una inspección de Secretaría del Trabajo. Hay que tener en cuenta la diversidad de géneros, de idioma, de cultura, de discapacidad, ¿va? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando cada día de requisitos legales más complejos en temas de seguridad. Requisitos legales, asegurarse que la información que se comunica pues sea coherente y que sea confiable o fiable. Responder a las comunicaciones de partes interesadas. Oye, la autoridad me está pidiendo, acordémonos, por ejemplo, las norma 05, norma 0, nos dice, deberá mostrar a la autoridad laboral cuando lo requiera. ¿Sí? Hay apartados de normas que nos dice, cuando la autoridad requiera el estudio, debes de presentarlo. Entonces ahí nos habla precisamente de esa cuestión de la comunicación que debe de existir dentro de la organización. La parte de la información documentada, que es básicamente pues todas las normas que nos apliquen, ¿sí? Y hay que demostrar que está siendo eficaz el sistema de gestión si me viene una auditoría. La creación y actualización de documentos, ¿sí? Cómo lo identifico mi documento, cómo describo, qué formato uso, si lo tengo en software, si uso gráficos, cómo lo reviso ese procedimiento, esa información documental, cómo se revisa, cómo se aprueba. Y aquí entran los permisos, por ejemplo, los permisos de trabajo de trabajos riesgosos, ¿no? ¿Cómo controlo esta documentación? ¿Cómo está disponible? ¿Cómo la almaceno, la conservo, la recupero, la preservo? Que sea legible, ¿sí? ¿Cómo hago el cambio de una versión? Oye, encontré un nuevo riesgo, bueno, se hace la actualización, ¿cómo gestiono el control de cambios? ¿Sí? Entonces, toda esta parte es importante desde el punto de vista que es la evidencia de que se está cumpliendo, ¿sí? Y otra parte es que debemos de protegerla de modificaciones que pudieran alterar la fiabilidad de nuestro sistema, ¿no? Entonces, es importante considerar que dentro de todas estas generalidades, pues está la cuestión del control, ¿no? Entonces, ¿cómo planifico y controlo? ¿Cómo hago que mi sistema sea más confiable, más controlado? Bueno, dentro de lo que es las generalidades del proceso nos dice que yo debo de planear y controlar. Ya hice toda mi identificación, ya abordé mis riesgos y oportunidades. Ahora tengo que planificar y controlar la operación, que ya es el hacer. O sea, ya es
la etapa de mi piso, de mi realidad, de las cuestiones de seguridad. ¿Cómo hago el control operacional? Entonces, pues debo de buscar establecer criterios de operación para todos los procesos. ¿Cuáles son esos rangos en los que la máquina trabaja adecuadamente? ¿Qué me dice la norma en cuanto a cuestiones de operación del equipo de protección personal? ¿Sí? Respiradores, equipos, o sea, todo eso, ¿cómo voy a determinar esos controles operativos? Y esos criterios, pues cómo voy a mantener y conservar la información documentada, ¿sí? Otro punto es cómo trabajo en la eliminación sistemática de peligros y reducir los riesgos. Hay que establecer, implementar, controlar y mantener esos procesos, ¿sí? Usando la jerarquía del control. ¿Cuál es la jerarquía del control? Aquí viene descrita. Primero, tengo que buscar eliminar el peligro. Si no lo puedo eliminar, entonces tengo que sustituir el proceso, la operación, el material, el equipo por uno menos peligroso. No puedo comprar un equipo sustituto, no existe una materia prima sustituta. Bueno, entonces ahora tengo que usar un control de ingeniería, que es que, pues instalar a lo mejor un robot, a lo mejor instalar un aislador de ruido, ¿sí? No puedo, la empresa no tiene dinero. Bueno, vámonos a un control administrativo. Pues, ¿qué es un control administrativo? Una autorización antes de que el señor pueda usar el solvente, antes de que el señor pueda utilizar esto, pues tiene que firmar un documento. Oye, es antes de que entre un espacio confinado, pues no puedo evitar entrar, pues fírmemele, mi chavo, aquí le va, fírmele su permiso y capacito, ¿va? Incluye la capacitación. No, pues aparte de eso, pues ya tengo el permiso, pues ahora vas a su equipo de protección personal. Entonces todos estos elementos me van a mí a ir ayudando a determinar estos controles o esta jerarquía de control y me va a permitir a mí tener un sistema más robusto. La gestión del cambio es importante, como les había dicho. ¿Por qué? Porque si yo por modificar algo o mejorar algo estoy agregando un nuevo riesgo, pues entonces el sistema puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque pues necesito estar al pendiente de esos cambios que pueden traer nuevos riesgos o nuevos peligros. Y entonces todos esos cambios pues tienen que estar, siempre debo de estar muy atento. Hay que minimizar la introducción de nuevos peligros y riesgos en el ambiente de trabajo. ¿Sí? Si hay un cambio en mi tecnología, en mis equipos, pues tengo que hacer ese análisis previo inclusive. Oye, va a entrar una nueva norma, pues ¿de qué manera va a afectar? ¿No? Que es ahorita la nueva normalidad, ¿no? Este proceso de que cumplan con las normas cuando ya todos deberíamos de cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Pues ahora ya me van a exigir esto, pues va a haber un efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esta evaluación y cómo gestiono este cambio? Pues es importante tenerlo durante la planificación, de tal manera que podamos nosotros pues revisar las consecuencias y la necesidad de actualizar el conocimiento dentro de la empresa, dentro de las organizaciones. Es muy importante considerar todos estos aspectos porque a final de cuentas se involucran otras áreas, por ejemplo compras. Muchas veces, yo creo que algunas veces nos ha tocado a mí, bueno, a lo mejor en mi historia personal de trabajo profesional, pues me ha tocado que de pronto compras, te mete una sustancia química que ni siquiera la tenías tú en tu listado. Porque ya la pidieron, porque ya dijeron, no, es que sale más barato, sí, pero ¿dónde está la información de la sustancia química? ¿No? ¿Quién autorizó? ¿Por qué se autorizó? ¿De qué manera entró? Oye, me está agregando un problema, ¿sí? Entonces, compras debe de tener ese factor y es muy auditable, ¿eh? No tienen una idea. Los auditores buenos nos vamos sobre compras. O sea, ni siquiera nos metemos a piso. Vamos a compras y allí le sacamos todo el hilo a la madeja. O sea, es increíble, o sea, es increíble. ¿Quieres encontrar un punto vulnerable? Vete a compras. Y ahí vas a encontrar todo, porque tiene que comprar bajo condiciones, bajo especificaciones, bajo normas. Y muchas veces no lo hacen. Entonces, al contratista le di el trabajo, pues porque me salió más barato. Sí, pero el señor ni siquiera está capacitado. Está haciendo un trabajo peligroso en una cisterna, en una instalación. Pero porque me salió más barato, porque me cobraba 10 pesos menos, porque no tenía las DS3.
Sí, señor, pero esto está poniendo en riesgo toda la empresa. Entonces, por eso les digo, realmente este tema de los contratistas con compras es, hagan de cuenta así como cuando los tiburones huelen sangre, ¿sale? Entonces, ese tema es muy importante. Hay que tomar en cuenta esa cuestión y los requisitos que debe de tener un contratista para ingresar a la empresa. ¿Cómo están esos contratos? Si se ha logrado o no el propósito de esa contratación, ¿va? Entonces, todo entra dentro de criterios de calificación previas para que mi sistema de gestión no se vea afectado y la seguridad de la gente. Y eso tiene que irse a la evaluación de desempeño del proveedor, vinculante a norma ISO 9001. Para aquellos que conozcan ISO 9001, hay un apartado específico de la importancia de la seguridad del medio ambiente. Entonces, ¿cómo hago todo este tipo de procesos? Otro tema importante, la contratación externa, aquella que hago yo por fuera, ¿sí? Yo debo de tener, cuando yo contrato externamente, la empresa debe de tener el control de los procesos y las funciones que ha contratado, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos servicios que contraté? Y deben de ser coherentes y deben de cumplir con la legislación. ¿Cuál es el grado que tengo yo como empresa sobre esos procesos y esas funciones? ¿Sí? ¿La empresa debería de cumplir con la seguridad? Sí, por supuesto que sí. La competencia técnica de la organización que me está dando el servicio tiene la suficiente control y la forma de evaluar si lo que está haciendo es correcto, ¿sí? ¿De qué manera el efecto potencial del proceso tiene la capacidad de que me va a ayudar a lograr el éxito de mi sistema de gestión, de mi sistema de gestión? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que nos debemos estar muy al pendiente de contratación externa de servicios, y esto tiene que ver mucho con el outsourcing inclusive, ¿sí? Y esto nos ayuda a nosotros a ir formalizando y dando este enfoque. Entonces, finalmente, pues hay que considerar siempre, dentro de todo esto, pues ya tengo todo analizado, identificado, pero aún así corro el riesgo de tener que estar preparado para una respuesta a una emergencia. Por lo tanto, debo establecer, implementar procesos para prepararme y responder a una emergencia, a una potencial situación de emergencia. ¿Mi respuesta está planificada? Por ejemplo, ¿ya incluye la prestación de primeros auxilios? ¿Tengo mis brigadas de protección civil? Entonces, busco ISO 45001 por pura seguridad, cuando en realidad estamos abriendo una puerta muy grande al tema de un concepto global de la seguridad y la salud. Capacito y le doy adecuada formación a la gente que realiza estas respuestas planificadas de la seguridad. Hago ejercicios de simulacro, hago mis pruebas periódicas a mi equipo de protección personal, ¿sí? Evalúo el desempeño, hago mi evaluación de mi simulacro, cómo me fue. Antes de que ocurra, después de que ocurra, entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Comunico a los trabajadores el deber y su responsabilidad durante una emergencia? ¿A los visitantes, a los contratistas, a la comunidad? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas necesidades y capacidades que tengo para una respuesta planificada? ¿Llegará un momento en que estaré rebasado? ¿Cómo voy a actuar? Y tengo que mantener esa información documentada, a manera de que todo esto tenga una validez y tenga una certeza de lo que estoy yo gestionando. Entonces, te invito a que vuelvas a revisar el video para que pueda quedarte más claro varios conceptos. Y básicamente es tomar en cuenta la parte de cómo abordo esos riesgos y oportunidades, cómo estoy trabajando desde el punto de vista de la identificación de los riesgos, cómo los evalúo, los métodos, los cambios, ¿sí? Cómo estoy documentando mi información. La gente está capacitada, pero fíjate, ya no solamente es capacitación, es competencia, que es una cuestión muy diferente. Y finalmente, ¿tengo implementado los controles adecuados? ¿Estoy usando la jerarquía de control para reducir, eliminar, sustituir el riesgo?
y estoy preparado para una respuesta de emergencia. Entonces todo este tipo de estos capítulos que hemos revisado, precisamente la norma se enfoca a que nosotros podamos establecer estos criterios. Te invito a que revises nuevamente el video, te prepares para tu evaluación y nos vemos en la siguiente sesión.